te escucho, este micro que hemos decidido tener aquí en la radio porque me parece que es necesario hablar de ciertos temas y qué mejor que lleve adelante este micro la profesora Liliana Cora. Para mí es un gusto, saben, un placer enorme y lo vivo con mucha felicidad. Así que, bueno, un agradecimiento enorme. Lindo cómo se ha enganchado la gente con el micro. Sí. Algunos lo escuchan en vivo, otros lo siguen no, a través de Facebook, pero es verdad. Estoy viendo de cómo la gente lo escucha, ¿no? Lo sigue. Sí, bueno, menos mal. Ojalá uno trata de ayudar, de acompañar, Seguro. de pensar juntos, ¿no? De eso se trata. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy va a ser el último día que hable de emociones, porque hace bastante que venimos hablando de emociones, de la inteligencia emocional, y ojalá pueda haber tirado algunas ideas que puedan ayudarnos a pensar, a gestionar nuestras emociones en los momentos en que a veces nos enfrentamos a situaciones cotidianas que necesitamos gestionarlas adecuadamente para no tener dificultades o problemas, ¿no? Bueno, ojalá algo haya podido incorporarse. Antes de que comiences a desarrollarlo, quiero preguntarte, ¿el enojo es una emoción? Sí. Bueno, porque el enojo, la ira, sí. Mira, porque yo hoy en la apertura del programa, ayer escuché a una señora, un reportaje que estaban haciendo, una mujer que pasó por una situación muy difícil, donde su marido se va a Arabia, se lleva a los hijos, y dijo una frase que me llamó mucho la atención, donde dijo, tuve que aprender a frenar mi enojo interno. Tal cual. Y me pareció muy fuerte, ¿viste? Porque dice, yo tuve que luchar para volver a hacer contacto con mis hijos, que ellos no volvieron nunca más, pero tuve contacto y tuve que enfrentar con la persona que se llevó mis hijos y sin embargo trató de... Bueno, eso es aprender a gestionar. Pero qué difícil. En este caso el enojo, la ira, que están dentro de la misma rama, para poder llevar a cabo la situación que ella quería lograr. Claro. Es por eso saber manejar nuestras emociones, para actuar de la mejor manera posible para lograr lo que quiero lograr. Tuve que aprender a manejar mi enojo interno. Que se aprenden, las emociones se aprenden, muchas se aprenden. Bueno, y esto tiene que ver, ¿no? Claro, las emociones. Pero yo hoy voy a terminar y... como buena docente que soy de tantos años en la educación, voy a terminar con las emociones en el aula, que es lo que charlamos un poquito y jugamos un poquito la semana pasada con los roles de alumnos en la escuela primaria. Esto de que las emociones en el aula, tenemos que decir que el clima del aula tiene un componente fundamental, y para mí esto es fundamental, que es el vínculo. Es decir, la relación, la conexión entre el docente y el alumno, en la que el alumno se sienta visto, considerado, escuchado, aceptado, comprendido por lo que es un ser humano. No. Esto es fundamental, porque yo lo he vivido durante 42 años y uno no lo tiene en mente, no piensa que es así. Y un docente a veces puede, no digo equivocarse, pero... no darse cuenta de eso, de que a ciertos chicos uno a veces no le presta la atención. Yo creo que se da cuenta, ¿Sí? Particularmente. Yo creo que se da cuenta, y ese es el problema. ¿Cuántos chicos que uno no sabe, yo por haber pasado, obviamente, por las aulas, no aprendían? Y uno dice, ¿qué problema tiene? Tiene un problema de aprendizaje, no aprende. Bueno, haciendo, trabajando, viendo, pasando el año, ese chico estaba sentado allá atrás, al último, como tirado, que nadie me mira. Yo no existo. Entonces, ¿para qué me voy a poner a aprender algo? Si total, yo para la maestra no existo. Muchos casos de estos, donde uno cree que es el alumno el que tiene el problema de aprendizaje, y en realidad está en la conexión, donde ese alumno no es visibilizado por el docente. He tenido casos como directora donde un alumno no aprendió, pero nada, es increíble, durante todo un año, ni quería sacar las cosas de dentro de la mochila,
obviamente que repitió, y al año siguiente le cambió la maestra, por supuesto, porque no tenía sentido que no se la cambie. Tenía que cambiarle la maestra. Bueno, la nueva maestra lo puso en otro lugar para ella. En otro lugar de te considero, te tengo en cuenta, existís para mí. Ese chico no tuvo un problema durante el año, ni de aprendizaje ni de conducta. Era otro. Y era nada más que el lugar donde el docente lo había puesto. Y esto sirve no solamente para la docencia, sino para cualquier función que cumplamos Cualquiera, dentro de una empresa, lugar, institución, lo que fuera. Exacto, en cualquier institución, en cualquier organización. Claro. Esto es, Claro. a vos te tengo en cuenta, te Claro. considero. Sí, seguro. Es terrible además sentirse no considerado. Sí, seguro. Eso es terrible. Bueno, de eso para mí es fundamental. Eso genera seguridad en el sujeto, confianza también, ¿no? entre ellos mismos. Y también ahora con las neurociencias lo que se sabe, lo que se llegó a observar, es que el estrés y el miedo, que también sucede porque hay chicos que tienen miedo en el aula, alteran el proceso de aprendizaje, dificultan el aprendizaje. Por eso es fundamental, e insisto, en generar ambientes sanos en todos los lugares de trabajo, sí, seguro. Que favorezcan precisamente el equilibrio emocional de todos, para un buen funcionamiento de esa organización, de esa institución. Y yo siempre digo con respecto a los docentes que, bueno, cada día tienen que convertir al aula en un espacio preferencial y referencial. Y si no, en una organización, un espacio preferencial y referencial donde se esté trabajando o estudiando, porque todos los días nos encontramos. No pensamos eso, que durante 200 días, todas las mañanas, es el lugar donde nos encontramos y nos vemos, y compartimos muchas horas. Entonces, bueno, tiene que ser un lugar mágico, un lugar donde uno esté bien, se sienta bien. Y eso es saber manejar las emociones entre todos. Yo elegí un cuento que tiene mucho de realidad, en realidad el cuento, que se llama La maestra del silencio. Dice así: en un rincón del mundo donde el sol amanecía más lento, existía una escuela distinta a todas. No era grande, ni moderna, ni llena de colores. Era una escuela simple, hecha de madera, con ventanas abiertas al cielo, pero dentro de sus muros habitaba algo que no podía verse con los ojos. Allí enseñaba la maestra del silencio. No gritaba, no señalaba, no juzgaba, caminaba con pasos suaves y sus palabras eran como el agua, frescas, claras y justas. Su aula no tenía pizarras llenas de fórmulas, ni castigos, ni premios colgados en la pared. Tenía en cambio algo sagrado: respeto, cuidado, comunicación y escucha. Cada mañana, antes de abrir los cuadernos, la maestra les decía que abran el corazón del día con una pregunta: ¿cómo llegó hoy tu corazón a la escuela? Los niños al principio se sentían como que no entendían, no sabían qué contestar, pero con el tiempo aprendieron a reconocer si su alma llegaba a la escuela cansada, contenta, feliz, enojada, asustada, triste, serena, con vergüenza, con orgullo, y al compartirlo algo mágico sucedía. El aula se transformaba no en un lugar de estudio, sino en un refugio donde las emociones tenían permitido entrar. Si un niño lloraba, no se le pedía silencio, se le ofrecía una ayuda, un abrazo. Si otro se enojaba, no se lo apartaba, se lo ayudaba a entender ese volcán que tenía dentro, qué le estaba pasando. Si alguien estaba feliz, la alegría era celebrada como si el sol mismo hubiera entrado por la ventana. Con el tiempo, los niños aprendieron más que matemática o lengua. Aprendieron a cuidar el clima del aula como se cuida una flor frágil, sin gritar, sin burlas, sin indiferencia. Aprendieron que el conocimiento solo florece donde hay luz emocional.
Y cuando crecieron, se fueron del aula, pero no del silencio, porque el verdadero silencio no es la ausencia de ruidos, sino la presencia del alma. Hoy, quienes fueron sus alumnos enseñan en otras escuelas y al comenzar el día no le preguntan por el cuaderno, sino por el corazón. Qué bueno, qué lindo. Aquí está exactamente lo que hablamos de emociones. Sí, sin Justo duda. lo encontré plasmado cuando les hace pensar a ellos cómo llegan desde su corazón, si contentos, si tristes, si alegres. Y si yo empiezo por ese lado de las emociones, voy a trabajar muchísimo mejor en el aula. Y esto lo tenemos que poner en práctica, no solamente en el aula, sino en nuestro hogar, en la oficina. Sí, ¿cómo llegó? Claro. A ver, ¿cómo llegaste hoy? Claro, ¿Te puedo ayudar? claro. ¿O qué puedo hacer? Fabuloso, fabuloso, me encantó. Bueno, Liliana, Bueno. muchas gracias No, como siempre. por favor, muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias.